Buenas tardes, doctor, si se le escucha. Bien. ¿Me escuchan bien, por favor? Sí, doctor. Muchas gracias. Vamos a empezar en punto ya. Faltan 3 minutos. Muy bien, vamos a ver la segunda parte del tema anterior que hemos avanzado. Y se trata ahora del desequilibrio hidroelectrolítico. Mañana va a ser también a la misma hora. Vamos a avanzar la tercera parte de líquidos y electrolitos. Como verán, es un tema larguísimo, entonces que requiere tres clases. Bien, vamos entonces a iniciar el tema que nos toca hoy, desequilibrio hidroelectrolítico. Al déficit de volumen hídrico se llama hipovolemia. La hipovolemia es la reducción del líquido intravascular, intersticial o intracelular en el cuerpo. Repito, hipovolemia es la reducción del líquido intravascular, intersticial, intracelular en el cuerpo. Se relaciona con pérdidas excesivas de líquidos. Puede haber ingestión insuficiente de líquidos, falla de los mecanismos reguladores y desplazamiento de líquidos. Fisiopatología. La pérdida excesiva de líquidos por medio del aparato digestivo, como el vómito, diarrea, aspiración digestiva, fístulas intestinales, drenaje intestinal, pérdidas renales excesivas de agua y sodio por tratamiento diurético, trastornos renales o endocrinos, pérdidas de agua y sodio durante la sudoración por ejercicio excesivo, hemorragias, consumo crónico de laxantes y enemas. Efectos multiorgánicos del déficit de volumen hídrico. Pueden haber defectos neurológicos con alteración del estado mental, con ansiedad, inquietud, reducción del estado de alerta, función cognitiva disminuida, posible coma por deshidratación grave. Las membranas mucosas
sobre todo de la boca, están secas. Los labios pueden estar pegajosos. El tamaño de la lengua está disminuida. Y hay pliegues longitudinales más pronunciados. Hay alteraciones urinarias, mayor diuresis, hay oliguria en los casos graves y aumento de la densidad relativa de la orina en el examen de laboratorio de orina. Otros efectos son en los tegumentarios. Hay disminución de la turgencia cutánea. Se observa piel seca, extremidades pálidas y frías. A nivel cardiovascular hay taquicardia, hipotensión ortostática, quiere decir al movimiento, presión sistólica y diastólica en disminución en los casos de deshidratación grave, colapso de las venas del cuello. Está disminuido el relleno venoso, disminuido el volumen del pulso, disminuido el relleno capilar y hay aumento del hematocrito. Las complicaciones posibles son el shock hipovolémico. La pérdida de peso es un indicador importante de hipovolemia. La pérdida de líquido intersticial reduce la turgencia de la piel. La hipotensión postural u ortostática, si varía en 15 milímetros de mercurio o más, la tensión en posición de decúbito. La presión venosa disminuye, lo que hace que las venas del cuello se aplanen. Diagnóstico. En el laboratorio, los electrolitos séricos son importantes. La osmolaridad sérica ayuda a diferenciar la pérdida de líquido isotónico de la de agua. La hemoglobina y hematocrito. El hematocrito se eleva a la pérdida de volumen intravascular y a la hemoconcentración. Doctor, sí. Doctor, disculpe una consultita. ¿Nos va a proyectar alguna imagen de repente? Por lo que como estamos hablando de valores y anteriormente los valores que nos mostró en la imagen en clase en teoría es muy distinta a la que a veces se contiene en los libros. Y eso quería consultar. Pero siempre están en, vamos a decir, en lo normal, ¿no? Por ejemplo, no cambia el potasio, por ejemplo. De 3 a 5 no va a cambiar nunca, que es lo más importante. Ahora en sodio, de acuerdo al autor o al país, entonces puede cambiar, digamos, 2 unidades o 3 incluso, ¿no? Pero muy poco. No es mucho, ¿ya? Tú te basas en las cifras del libro y punto. ¿Listo? Puede ser. Gracias, doctor. Que haya puesto algún de otro autor. Evidentemente he sacado de un último libro que tengo de líquidos y electrolitos y he hecho un último trabajo de eso, ¿ya? Eso puede ser, pero no tiene ninguna significación eso. Gracias. Manejo de líquidos. La rehidratación oral, si es leve, al igual de las bebidas carbohidratadas que tienen varios electrolitos. Se puede hacer entonces, para el manejo de los líquidos, una rehidratación oral. Hay sobres incluso de rehidratación oral con todos los electrolitos. Entonces, por ejemplo, en eso, como dice su compañero, puede haber una pequeña diferencia entre el país que fabrica y otro país, pero no es muy significativo esa diferencia, ¿ya?
Entonces no podemos ser tampoco matemáticamente iguales todo el mundo, es difícil, ¿no? Entonces va a ser que una industria le pone un poquito de sodio más, ¿no?, en los sobres de rehidratación oral, por ejemplo. Lo que se basan es en los sobres de rehidratación oral que distribuye la Organización Mundial de la Salud a nivel mundial, distribuye gratis, ¿no? O distribuía por lo menos, pero ahora no sé si es igual. La otra forma de manejo es el tratamiento intravenoso. Las soluciones isotónicas de electrolitos se usan para expandir el volumen plasmático en pacientes hipotensos o reemplazar pérdidas. Tenemos entonces la glucosa al 5% en agua o la solución salina al 0,45%, se dan para proporcionar agua y tratar los déficits corporales de agua. Entonces, si es de agua, le damos puro o le damos solamente la mitad, 0,45%, ¿no?, con electrolitos, es decir, con sodio y cloro, solución salina. En el déficit de volumen hídrico, tenemos que vigilar a los líquidos extracelulares, valorar los signos vitales y la presión venosa central cada 4 horas. Si es que el paciente es grave, es mejor trabajar con presión venosa central. Administrar líquidos endovenosos y siempre hay que controlar además con laboratorio inicial y en los laboratorios de reposición. Después de la reposición debemos hacer siempre, porque un paciente con otro son diferentes reacciones. Entonces, ¿qué laboratorios vamos a pedir? Electrolitos, nitrógeno ureico, creatinina y hematocrito. Si la perfusión tisular es ineficaz, debemos vigilar los cambios de la conciencia, repetir la creatinina y el nitrógeno ureico. Y entonces vamos a hacer la rotación del paciente y los exámenes de laboratorio. Cuando hay riesgos de lesión, debemos educar sobre seguridad, reducir la hipotensión ortostática. Pueden haber reacciones de cambios de posición durante los cambios de posición de los pacientes, sobre todo en los lugares de trabajos peligrosos, por ejemplo, trabajos en la altura. Entonces son muy peligrosos. El exceso del volumen hídrico es la hipervolemia. Aparece cuando el cuerpo retiene sodio y agua. Suele relacionarse con sobrecarga de líquidos, es decir, exceso de sodio y agua, o alteración de mecanismos que mantienen la homeostasis. Puede llevar a un exceso de líquido intravascular, hipervolemia, y un exceso de líquido intersticial cuando aparece edema. Fisiopatología de la hipervolemia. Suelen deberse a trastornos como insuficiencia cardíaca congestiva en pacientes con cirrosis hepática,
en pacientes con insuficiencia renal, cuando hay trastornos de la glándula suprarrenal, cuando hay administración de corticosteroides y una excesiva ingestión de sodio. Las manifestaciones clínicas del paciente hipervolémico es que uno aumenta de peso por el aumento de agua. Hay sobrecarga circulatoria que produce pulso pleno y enérgico. Las venas del cuello y periféricas están distendidas. Hay un aumento de la presión venosa central. Se presenta tos, disnea, ortopnea, crepitantes húmedos a la auscultación, edema pulmonar, aumento de diuresis, presencia de ascitis, edema periférico o anasarca. La anasarca es prácticamente el edema que aparece en todo el cuerpo. Para hacer el diagnóstico, igual debemos pedir electrolitos séricos, medir la osmolaridad sérica, el hematocrito y la hemoglobina y el nitrógeno ureico. Esos son los laboratorios que debemos pedir. ¿Cuáles son los medicamentos que se usan en estos casos? Los diuréticos se usan para la eliminación de líquidos, o sea que inhiben la reabsorción de agua y sodio, lo que va a aumentar la diuresis. Entonces debemos controlar con una sonda Foley cuando administramos diuréticos. Debemos medir y además para la comodidad del paciente también colocar, repito, sonda Foley. Los de ASA actúan en el asa de Henle, como por ejemplo la furosemida. Los tiazídicos actúan sobre el túbulo contorneado distal. Y también tenemos los ahorradores de potasio en la parte distal de la nefrona. Aquí tengo los valores que son más o menos parecidos a los que hemos visto. Valores de los electrolitos 135 a 145 miliequivalentes, potasio 3.5 a 5 miliequivalentes, cloro 95 a 105, calcio 8.5 a 105 miligramos, o también podemos hacer valer en miliequivalentes, 5.5 miliequivalentes por litro, y el magnesio 1.1 miliequivalentes por litro. El principal determinante de la concentración plasmática de sodio va a ser el agua. La osmolaridad, la fórmula, ¿no? Esta fórmula también a veces no es precisamente la misma, pero es la más completa. 2 multiplicado por sodio en miliequivalentes, más potasio en miliequivalentes por litro, más glucosa en miligramos por decilitro sobre 18, más urea en miligramos por decilitro sobre 6. Entonces, igual es osmolaridad. Eso ya lo vamos a hacer después en ejercicios que vamos a tener. Vamos a empezar con el desequilibrio del sodio. Las concentraciones séricas se encuentran entre 135, otros dicen 134, entonces no es gran cosa la diferencia.
135 y 145 miliequivalentes por litro. Es el principal regulador de volumen y osmolalidad en el líquido extracelular, además de su importancia para la actividad neuromuscular. Ya les había explicado los efectos que hay, por ejemplo, del potasio, en este caso también del sodio, cuando un deportista, puede ser un atleta, puede ser un futbolista, un basquetbolista, etcétera, los que quieran, entonces el que vive, ¿no?, en la altura también tiene graves problemas cuando baja a la altura del mar. Cuando hay hiponatremia, el agua pasa a las células, lo que hace que se hinchen, y si hay hipernatremia, lo que hace es que salga el agua y quede contraída la célula. El riñón es el principal regulador del equilibrio de sodio en el cuerpo. Este excreta o conserva sodio como respuesta a cambios del volumen vascular. La reducción de volumen sanguíneo activa el sistema renina-angiotensina y la aldosterona, tres, ¿no?, sustancias entonces que se movilizan. La angiotensina 2 hace que los túbulos renales reabsorban sodio y también da lugar a la vasoconstricción, lo que reduce la excreción. La angiotensina 2 promueve la liberación de aldosterona, lo que hace que se absorbe más sodio y se elimine más potasio. La hormona antidiurética favorece la reabsorción de sodio y agua, lo que reduce la diuresis y expande el volumen sanguíneo. Eso es en la reducción del volumen sanguíneo que procesos fisiológicos pasan. En cambio, en la expansión del volumen sanguíneo es que aumenta la eliminación de sodio y agua por los riñones. La filtración glomerular aumenta, lo que permite que se filtre y se excrete más sodio y agua. A nivel del corazón, las células cardíacas liberan liberan sodio plasmático, y este hace que se excrete sodio por riñones. Se inhibe la liberación de la hormona antidiurética, lo que hace que el túbulo no sea permeable y se excrete por orina. Entonces, en laboratorio, hiponatremia es cuando el sodio plasmático es menor a 135 miliequivalentes por litro. Alteraciones del sodio. Vamos a hacer, aquí tenemos un pequeño resumen. Estrategia clínica ante los trastornos de la concentración o tonicidad de los líquidos corporales. Estudios de Dr. Narins. La hiponatremia o hipoosmolaridad, con signos de contracción del volumen extracelular. Depresión hidrosalina, con signos de expansión de volumen extracelular, estados edematosos, sin signos de cambios del volumen extracelular, intoxicación acuosa, secreción inadecuada de la hormona antidiurética, hipopotasemia y shock del sick cell síndrome o síndrome del homeostato cambiado, también puede ser como el estado de desnutrición.
El equilibrio se mantiene inicialmente a través de los riñones. La concentración de sodio determina en gran medida la osmolalidad plasmática. Está de acuerdo a la siguiente ecuación. Ya sabemos la ecuación. La presión osmolar normal oscila entre 280 y 310 miliosmoles por litro. En general, la hipotonicidad o hipertonicidad coinciden con la presencia de hiponatremia o hipernatremia. Hiponatremia con osmolaridad normal, pseudohiponatremia, hiperproteinemia, hiperlipidemia. Hiponatremia con hiperosmolaridad, hiperglucemia, como por ejemplo la diabetes, descompensación hiperosmolar, no cetósica de la diabetes, nutrición parenteral con elevadas cantidades de glucosa. En nutrición parenteral utilizamos glucosa al 50%. La administración de manitol hipertónico que se usa en el edema cerebral. La hipernatremia acompañada siempre de hiperosmolaridad, con signos de disminución del volumen líquido, deshidratación pura o hipertónica, con signos de aumento del volumen líquido, administración de soluciones hipertónicas de sodio, sobre todo cuando se administra bicarbonato sódico. Debemos sumar para los controles ese sodio del bicarbonato. Aumento de la actividad mineralocorticoide, como en la enfermedad de Cushing, el hiperaldosteronismo primario y la administración de esteroides corticales. La clasificación de la hiponatremia. Una clasificación importante de hiponatremia, ¿no?, es la hiponatremia leve, moderada, severa o grave. Hiponatremia leve es menos, ¿no?, de 120 miliequivalentes por litro. La moderada es de 120 a 110 miliequivalentes. Y la severa o grave es de menos de 110 miliequivalentes. Esa es la grave o severa. La osmolaridad efectiva puede calcularse con la fórmula siguiente. Osmolaridad igual 2 sodio, glucosa sobre 18 y BUN 2.8. Normal 265 a 295 miliosmoles por kilogramo por agua. De manera práctica se puede calcular al multiplicar la concentración de sodio por 2, ya que un miliequivalente es igual a 1 miliosmol. Esto no es válido cuando la glucemia o urea están elevados por hiperosmolaridad, cetoacidosis o insuficiencia renal u otros, por ejemplo, diabetes, insuficiencia renal, etc. Los síntomas y signos están asociados a la disminución de la osmolaridad, que dependen también de la velocidad con que se produce la hiponatremia y de la edad de los pacientes. Son anorexia, apatía, náuseas, letargo, hiporreflexia, calambres, bradicardia, hipertensión, signos de edema cerebral, cefalea, obnubilación. Sodio menos de 115 miliequivalentes por litros pueden terminar con convulsiones y coma. Entonces, hiponatremia se define como una concentración de sodio de menos de 135 miliequivalentes. Para referirse a una hiponatremia, hay que valorar primero la osmolaridad sérica y el estado de hidratación del paciente. Por tratarse del sodio, del ion más abundante del líquido extracelular, una disminución de su concentración
coincide generalmente con una disminución de la osmolaridad plasmática, lo que hace entrar agua a las células, produciéndose edema tisular. Posibles pérdidas de sodio. Esta tablita la utilizamos para reponer los líquidos. Nosotros reponemos los líquidos con ejercicios, pero utilizamos esta tablita para reponer. No es lo mismo. Por ejemplo, si hay algún problema de saliva, por ejemplo, tuviera cialorrea el paciente, ¿no? Las dos caras de la medalla. Si a un paciente tiene, digamos, un tumor en la boca, ese tumor va a estimular la producción de saliva. Lo normal, término medio, ¿no? Término medio es 1500 ml. Entonces, va a haber una pérdida de 6.000 equivalentes de sodio, 26.000 equivalentes de potasio, 10 de cloro, y va a haber una pérdida de 30.000 equivalentes de bicarbonato. El estómago, en 24 horas también, puede producir el jugo gástrico hasta 1500. Cuando decimos eso, puede haber también la pérdida de vómitos, por ejemplo, 1200, 1000, 1500 mismo, o 1000, o 700. Debemos sumar a las pérdidas que tiene el paciente. Eso en líquidos. Pero eso va a depender, 1500 va a tener pérdida de sodio de 60.000 equivalentes. Va a tener pérdida de 10.000 equivalentes de potasio. De sodio, 130.000 equivalentes, ¿no? Y 0 bicarbonato. El duodeno, de 100 a 2.000 ml, va a tener aquí una pérdida de sodio. Está aumentando la pérdida, 140.000 equivalentes. 5 de potasio. El estómago pierde más potasio que el duodeno. El cloro, 80. El ileón también pierde bastante con una sonda nasogástrica. 3 litros. Con una pérdida de 140.000 equivalentes de sodio y un potasio de 5 y 104 de cloro, y con una pérdida de bicarbonato de 30.000 equivalentes por litro. Si fuera, digamos, mitad, entonces, en vez de 3.000 fuera 1.500, aquí también va a ser 15. ¿No? Aquí va a ser la mitad, aquí la mitad y aquí la mitad, ¿no? Entonces depende mucho de esos valores y hay que ir sumando, ¿no? Un paciente puede tener pérdidas por saliva. Puede tener la saliva 1500, digamos, es bastante fuerte. Por sonda, lo que dé, puede dar 1000, 1500, etc. Pero siempre cuidando de sumar también sus electrolitos. No solo el agua, sino sus electrolitos. Ileón. El páncreas. 50 a 800 de jugo pancreático, con 140 de sodio, 5 de potasio, 75 de cloro y 115 de bicarbonato. El páncreas se produce bastante bicarbonato, pierde bastante. La bilis diario se pierde entre 50 a 800. Pero lo importante aquí también es los electrolitos. 145.000 equivalentes de sodio,
5.000 equivalentes término medio de potasio. Y para el cloro, 100.000 equivalentes, y para el bicarbonato, 35.000 equivalentes. Entonces, todos son pérdidas que incluyen, además del sudor, la orina, las secreciones gastrointestinales, etc. Pseudohiponatremia. ¿A qué se llama pseudohiponatremia? Falsa hiponatremia. La disminución de la natremia medida por medios de laboratorio sin que exista una disminución efectiva del pool de sodio del organismo y por lo tanto sin alteración efectiva de la osmolaridad plasmática. La hiperglucemia. Entonces, por cada 100 miligramos por decilitro por sobre el valor límite superior normal de la glucemia, el sodio baja 1.6 miliequivalentes por litro. Eso entonces es una pseudohiponatremia. La hiponatremia. 20% de los hospitalizados presentan natremias menores a 135 miliequivalentes. Solo 1 a 4% de los hospitalizados tendrán natremias menores a 130 miliequivalentes. Los factores de riesgo. Uno es la hospitalización, la administración de fluidos hipotónicos, el posoperatorio, la edad avanzada, la presencia de insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca y la falla hepática, y también el uso de fármacos. Causas de la hiponatremia. Las causas se señalan a la hiponatremia con osmolaridad aumentada, como cuando hay casos de hiperglucemia, diabetes. Hiponatremia con osmolaridad normal, incluido la pseudohiponatremia, porque hay una hiperlipidemia o hiperproteinemia grave. Hiponatremia hipoosmolar, por exceso de aporte, como hay en la polidipsia psicógena. Toman agua y ahí se diluyen y entonces comienza a haber hiponatremia. Administración intravenosa u oral de líquidos hipotónicos. Alteración de la capacidad de dilución renal. Insuficiencia renal y diuréticos. Aumento de la hormona antidiurética no osmótica por depresión del volumen circulante eficaz, como las pérdidas renales o extrarrenales, situaciones de edemas, insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis y síndrome nefrótico. Dolor, vómitos de especial interés en el postoperatorio. Síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Síndrome cerebral perdedor de sal. El déficit de glucocorticoides. También el hipotiroidismo. La alteración del osmoreceptor. Y los corredores de maratón. Esos son las causas de hiponatremia. ¿Cuáles son los síntomas predominantes de la hiponatremia? La hiponatremia leve a veces son asintomáticas. La moderada, en cambio, tiene síntomas ya casi de confusión, pero tiene somnolencia. Somnolencia es importante, hay que fijarse muy bien.
Y la severa ya presenta convulsiones porque está perturbado el cerebro, el sistema nervioso central. ¿Cuál es el tratamiento? Si es hipovolémica, reponer con cristaloides isotónicos hasta normalizar la volemia. Euvolémica, normal, corregir la causa en lo posible del síndrome de la hormona antidiurética con antagonistas de volumen. Hipervolémica, en ese caso se utilizan diuréticos. El tratamiento de los casos leves, leve o moderada, es la reposición de sodio con cloruro de sodio al 0,9%, solución fisiológica. Si es grave, la reposición de sodio con sodio al 3%. El déficit de sodio, entonces, si es que tenemos laboratorio, el agua corporal total por 130 menos sodio actual. Es la cantidad para medir el déficit de sodio. Volumen a infundir. Déficit de sodio sobre concentración de sodio en solución a usar. Solución fisiológica da 154 miliequivalentes de sodio y el cloruro de sodio da 513 miliequivalentes de sodio, al 3%, es mucho más. La hiponatremia suele deberse a la pérdida corporal de sodio o una ganancia de agua que diluya el líquido extracelular. Entonces tenemos los pacientes que usan diuréticos, que tengan enfermedades renales, insuficiencia suprarrenal, pacientes con vómitos, pacientes con diarrea y pacientes en aspiración digestiva. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la hiponatremia? Ya habíamos mencionado un poco. Calambres musculares, debilidad, astenia, anorexia, diarrea, náuseas, vómito y dolor cólico. Si disminuye más, se afecta el encéfalo y el sistema nervioso con edema celular, cefalea, depresión, torsiones musculares y temblor. Medicamentos. Cuando hay pérdida de sodio y agua, se administran líquidos que van desde la solución fisiológica al 0,9% o de 3 a 5% en menores de 110 miliequivalentes por litro. Los diuréticos tiacídicos se evitan debido a que promueven pérdida mayor de sodio en la orina. Riesgo de desequilibrio del volumen hídrico. Vigilar al líquido extracelular y administrar solución salina isotónica o hipertónica. Riesgo de perfusión tisular cerebral ineficaz. Vigilar los electrolitos, valorar los cambios neurológicos, valorar la fuerza y tono muscular. Tratamiento de la hiponatremia. La hiponatremia menos de 120 miliequivalentes por litro indica estado de gravedad. La rapidez de su instauración y la presencia de sintomatología neurológica, estupor, coma, convulsiones, señalan si el tratamiento debe ser rápido y agresivo. Si el paciente está asintomático o la hiponatremia es moderada y crónica, está contraindicada el tratamiento agresivo y rápido. Tratamiento rápido.
se debe restringir la ingestión de agua libre, tanto parenteral y enteral, excepto en los pacientes hipovolémicos. La restricción hídrica debe ser de 1000 a 1500 ml por día. Los pacientes con síndrome de hormona antidiurética absorben el agua que pasa por el túbulo renal y eliminan los electrolitos. Realizar control estricto de los líquidos eliminados y controles de la concentración de sodio sérico. Si la hiponatremia altera el estado mental, se produce convulsiones o sodio menor de 105 miliequivalentes, sin sintomatología, debe corregirse rápidamente. Utilizar soluciones salina hipertónica al 3% o 5% combinada con diurético de asa para prevenir el edema pulmonar y disminuir el riesgo de desmielinización al atenuar la tasa de aumento en la concentración de sodio. La solución hipertónica al 3% contiene 513 miliequivalentes por litro de sodio, es decir, 1026 miliosmoles por litro. Recomienda una infusión de 60 a 75 ml por hora que se debe suspender cuando se logra una concentración de 130 miliequivalentes de sodio. Evitar correcciones superiores a 12 miliequivalentes por día o 0,5 miliequivalentes por hora. El paciente sintomático con hiponatremia leve o moderada con un trastorno crónico se puede calcular el déficit de sodio con la fórmula déficit de sodio igual sodio normal menos sodio actual multiplicado por 0,6 por peso en kilogramos del paciente. La cantidad de miliequivalentes obtenidos se divide entre 2 y ese valor se repone en las primeras 8 horas y el resto en las siguientes 16 horas. Vamos a ver la otra cara de la medalla de la hiponatremia, la hipernatremia. La hipernatremia es cuando el sodio plasmático es mayor a 145 miliequivalentes. Definición. La concentración de sodio en sangre tiene que ser más de 145 miliequivalentes por litro. Implica siempre una situación de hiperosmolaridad. El sodio es el principal responsable de la osmolaridad de los líquidos extracelulares. Un aumento provoca una hipertonicidad y una disminución del volumen celular. La hipernatremia se define como una concentración de sodio de 150 miliequivalentes por litro o más. Es mucho menos frecuente que la hiponatremia. Se acompaña siempre de hiperosmolaridad plasmática y provoca disminución del líquido intracelular. Esto ocurre independientemente si la causa que la provocó fue una pérdida de agua o un aumento de sodio aportado. Los distintos tipos se basan en el estado del volumen de líquido extracelular. Hipernatremia hipovolémica. Toda pérdida de líquido corporal hipotónico produce una depresión del volumen extracelular y una hipernatremia. Las causas frecuentes en el paciente quirúrgico destacan la diuresis, la pérdida de secreciones gastrointestinales, las pérdidas respiratorias, pacientes con traqueostomía, pacientes con quemaduras,
insuficiencia renal crónica y obstrucción parcial del tracto urinario. Hipernatremia, hipervolemia. Puede deberse a iatrogenia por administración parenteral de soluciones hipertónicas. ¿Cuál es la clasificación que se utiliza en hipernatremia? Solamente se utiliza la moderada y la severa. La hipernatremia isovolémica, en este caso, y vamos a ver aquí entonces lo normal en moderada es de 146 a 155 miliequivalentes. Y la severa es de mayor a 155 miliequivalentes por litro. Como verán, cuán importante es contar siempre en nuestros hospitales con aparatos para hacer electrolitos, ionograma. Y casi siempre están en mal estado. Entonces es una cosa que de una vez tenemos que establecer que esos aparatos tienen que estar muy bien. Hipernatremia isovolémica. Pérdidas hipotónicas. Las pérdidas por evaporación a través de la piel y el tracto respiratorio, además de las pérdidas urinarias habituales de agua libre, requieren de la administración de 300 a 5 ml de agua libre de electrolitos, dextrosa al 5%, al día para mantenimiento parenteral de pacientes no febriles. Porque si diéramos más sodio, entonces estuviéramos aumentando el sodio. Entonces, en ese caso, solamente vamos a dar dextrosa al 5%. ¿Qué casos requieren esto? La diabetes insípida, asociado a la producción de grandes volúmenes de orina hipotónica, osmolaridad urinaria, menores a 200 miliosmoles por kilogramo. La diabetes insípida central es un defecto de la secreción del hipotálamo de la hormona antidiurética y puede aparecer después de un TEC, traumatismo cráneoencefálico, o una hipofisectomía, un tumor de hipófisis, la DIC, ¿no?, que se refiere a la diabetes insípida, puede tratarse con acetato de desmopresina por vía intranasal, 0,1 a 0,4 mililitros por día. Causas de la hipernatremia: pérdida de agua, pérdidas insensibles, por sudoración profusa, como en fiebre, temperaturas altas y ejercicio, quemaduras, infecciones respiratorias, en pérdidas renales, diabetes insípida central, diabetes insípida nefrogénica, diuresis osmótica, la glucosa, urea y manitol y otras situaciones. Las pérdidas gastrointestinales, como la diarrea osmótica, lactulosa, mala absorción, gastroenteritis, infecciones, alteraciones hipotalámicas, hipodipsia primaria, reset osmostat con expansión de volumen por hipermineralocorticismo, hipernatremia esencial por pérdida de función del osmoreceptor, entrada de agua a las células, convulsiones o ejercicios intensos, rhabdomiólisis, sobrecarga de sodio, administración de cloruro de sodio hipertónico o bicarbonato sódico, ingesta de agua de mar, ingesta de sodio. Resumiendo entonces las causas, así prácticas, las pérdidas de agua y sodio se dan por renal,
y extrarenal. En este caso hay hipernatremia con hipovolemia. También la pérdida solo de agua en casos renales y extrarrenales. Puede haber entonces hipernatremia con euvolemia. Y el aumento de sodio por hiperaldosteronismo y síndrome de Cushing y los iatrógenos. Las manifestaciones clínicas de la hipernatremia provoca una deshidratación celular con mayor significado fisiológico y clínico a nivel neuronal. Por ello, los síntomas neurológicos son los más característicos. La gravedad de los síntomas se halla más relacionada con la velocidad de instauración. La hipernatremia aguda, síntomas iniciales son la sed, poliuria, sudoración, anorexia, diarrea, náuseas, vómitos y la inquietud. Trastornos neurológicos con sodio cuando es superior a 160 milequivalentes por litro. Y hay la hipernatremia crónica de más de 48 horas de evolución. Los síntomas neurológicos son menos evidentes, donde hay espasticidad, hiperreflexia, temblor, asterexis, corea y ataxia. Pueden llegar a ser irreversibles. Complicaciones clínicas. La intoxicación con sal causa un síndrome neurológico que se caracteriza por convulsiones, coma, hiperventilación, hiperreflexia, hipertonía y fiebre alta. La muerte se produce por sangrado intracraneal, hemorragia subaracnoidea subdural, intraventricular o parenquimatosa, o por trombosis de los senos venosos. Cuando la hipernatremia es por pérdida de agua pura, la clínica es de deshidratación y las complicaciones neurológicas no son tan frecuentes. Diagnóstico. Inicialmente, una anamnesis, una exploración física detalladas e investigar el consumo de fármacos. Solicitar laboratorio de bioquímica sanguínea, hematimetría con fórmula y recuento del depositario, análisis de orina con sedimento. Una vez confirmada, solicitar el volumen y osmolaridad de la orina. Una osmolaridad urinaria superior a 750 miliosmoles, la diuresis es osmótica. Una osmolaridad urinaria baja, como sucede en la diabetes insípida. El tratamiento. Normalizar en 48 horas. El tratamiento, importante, tiene que ser lento. Los objetivos son 3. Corrección de la osmolaridad. El ritmo de descenso tiene que ser de 0,5 a 1 miliequivalente por hora. No se hace bruscamente. Con un descenso máximo de 10 miliequivalentes en 24 horas. ¿Ve? 10 miliequivalentes. 2. Normalización del volumen extracelular. Y 3. Corrección de la causa desencadenante en un segundo tiempo. Hipernatremia. Tratamiento: ingesta inadecuada de agua más pérdida de líquido hipotónico. De poner agua libre, agua corporal total, por sodio del paciente sobre 140 menos 1, máximo 0,5 milequivalentes por litro por hora. Diabetes insípida central, desmopresina, medicamento. Diabetes insípida renal, carbamazepina, tiacídicos y AINES.
Casi todos los pacientes tratamiento de la hipernatremia con hipernatremia tienen hiperosmolaridad. La cantidad de agua necesaria para tratar este estado se calcula de dos maneras. 0,6 por peso multiplicado por sodio del paciente menos 140 sobre sodio del paciente. Agua corporal total por osmolaridad plasmática normal igual a agua corporal total actual por osmolaridad plasmática actual. Por tanto, el agua corporal total es igual al agua corporal total normal por osmolaridad normal sobre osmolaridad actual. El valor del agua corporal total actual se resta del agua corporal total normal y eso da el déficit de agua, teniendo en cuenta que el agua corporal total es igual a 0,6 por peso en kilogramos. Sigamos con el tratamiento. El tratamiento depende de dos factores, del estado del volumen extracelular y la velocidad con que se desarrolla la hipernatremia. Inicialmente dar soluciones isotónicas para lograr un restablecimiento. No tiene mucho sol, entonces hay que dar mucha sal, diré. Entonces vamos a tener entonces que dar más soluciones isotónicas, dextrosa al 5%. Así se consigue disminuir la taquicardia e hipotensión. Luego utilizar soluciones hipotónicas como cloruro de sodio al 0,45%, o lo que es lo mismo, la mezcla, ¿no?, de solución al medio que se llama, ¿no? Entonces, como es al 0,9% es la solución fisiológica, al medio sería la mitad de agua, dextrosa al 5%, y 0,45% de cloruro de sodio. Para corregir la osmolaridad plasmática. En los casos infrecuentes en que la hipernatremia está asociada con hipervolemia, el uso de diuréticos de asa como la furosemida es el primer paso en el tratamiento. Si el paciente está normovolémico, como sucede en la mayoría de los casos, debe agregarse soluciones hipotónicas. Para calcular el déficit de agua, utilizar valores un 10% más bajos que corresponden al agua corporal total, 60% en el hombre y 50% en la mujer. En los hipernatrémicos crónicos se aconseja no corregir más de 0,5 miliequivalentes por hora. Cuando es sintomática la vía de administración del agua, debe ser intravenosa y asegurar un tratamiento correcto con dextrosa al 5%. Si la hipernatremia no es grave y no existe problemas de absorción o motilidad gastrointestinal, se puede administrar agua por vía oral o por sonda nasogástrica. Muy bien. Entonces, como verán, nos falta todavía una parte de los electrolitos y mañana vamos a continuar. Nos faltan potasio, cloro, calcio y magnesio. Mañana continuaremos. Si hay alguien que tiene preguntas, adelante. Buenas tardes, doctor. Mañana, ¿a qué hora sería la clase? A las 2 también, a las 2, ¿ya? 2 de la tarde. Gracias, doctor. Hasta luego. Doctor, una duda. El tema de electrolitos lo está explicando de una forma diferente. ¿Será que en algún momento podremos conseguir cómo es que lo ha arreglado este tema de forma más práctica? No sé, en alguna fotocopia. Claro, para eso está algo la práctica parecido. también. En la práctica también vamos a ejercitar, ¿ya? Pero tienen que tener, tienen que leer el libro, la base. El tema
práctico, la parte práctica está en el manejo del postoperatorio. Ahí está. Ese es otro tema. Ya está con ejercicios, con todo. Pero esta parte teórica lo tienen que tener para tener el contenido teórico, porque no se puede dar así directo, ¿no? Tienes que tener toda esta base, digamos. ¿Ya? ¿Está de acuerdo? Ok, doctor. Hay que leer el libro, la parte de líquidos y electrolitos, y ya cuando veamos postoperatorio, ahí tenemos otro tema práctico de esto. Esta vez sí que tienen que saber, ¿ya? ¿Alguien más? Ok, doctor. Muy bien. Hasta mañana entonces. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana.